Bienvenidos al podcast Crear Historias. En un mundo que nos presenta miles de caminos, podemos sentirnos más libres y auténticos que nunca, pero a veces es agobiante pensar en las decisiones que nos harán más felices. En cada capítulo, personas como tú y como yo nos comparten qué hicieron para triunfar en lo laboral y personal, qué los motivó a no darse por vencidos, quiénes los ayudaron a reconocer su voz interior, cuándo lograron ser más fieles a lo que querían, dónde encontraron el camino correcto, por qué no esperar que un tren llegue a entregarnos lo que buscamos. Yo soy Diego Arellano y en este espacio te comparto diversas historias que pueden inspirarte a crear la tuya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro jueves de Crear Historias. Y bueno, con un invitadazo que por fin se me hace que esté por estos rumbos. Un invitado que ya tiene, ahorita platicamos un ratillo que nos conocemos y que bueno, he seguido su carrera muy de cerca, incluso éramos compañeros de escritorio y que bueno, pues nuestro invitado lleva más de 17 años de experiencia en los deportes. Entonces se dice fácil, pero pues nos va a platicar cómo inició toda su historia, qué lo ha inspirado, cómo se ha movido a través de su carrera en los deportes, cubriendo desde la Liga MX, la Copa MX, los previos al Mundial de Brasil, de Rusia, que ha entrevistado un sinfín de figuras del deporte, incluso en otros deportes también tiene experiencia, y que bueno, ha estado en periódicos, en la radio, en la televisión, y que pues bueno, ya sin más ni menos, Eric, ¿cómo estás? Bienvenido por fin. Y en tu podcast. En mis Ya estuve en todo. En todo, Eric. No, bien, Diego, muchas gracias por la invitación. Ya teníamos tiempo ahí queriéndonos poner de acuerdo, no se daba, pero llegó el momento, llegó el día. Llegó el día, llegó el momento de platicar. Después de 17 años, que nos platiques un poquito, empezar por ahí, ¿no? ¿Cómo llegas a los medios de comunicación? Si es algo que a lo mejor tú tenías en mente, que bueno, a lo mejor ya en la universidad, en la escuela, ya estás visualizando estar en esa posición. Y bueno, ¿cuál fue como el primer paso para llegar? Pues yo ya sabía, o yo tenía la idea de qué quería hacer, ¿no? Creo que terminando más o menos la secundaria, a mí ya me llamaba mucho la atención el tema de la comunicación, ¿no? Me encantaba el radio porque además yo tengo un tío al que quiero mucho, mi tío Raúl. Él trabajaba en una estación de radio allá en Fresnillo, en Zacatecas, donde yo nací. Entonces era como alguien al que veía que decía, mira, pues trabaja en la radio, y era como de wow, ¿no? Entonces, como que desde niño tuve esa visualización hacia los medios de comunicación y tenía muy claro que quería empezar en los medios. No sabía en cuál, no sabía cómo, pero sabía que quería estar ahí. Entonces, ahí en la secundaria yo ya visualizaba más. Entonces entró a la prepa ya como con mucha intención de terminar la prepa y ya enfocarme en o el periodismo o en las ciencias de la comunicación. Ya no dudaba, o sea, yo no tenía... No tenías una opción de abogado, arquitecto. No me pasaba por la mente absolutamente otra cosa. O sea, si no era jugar fútbol, que también lo intenté y no se dio. La rodilla, como a mí me pasó también. Los tobillos, a mí me fueron los tobillos, no. Iba a hacer eso. Me encantaba ver los programas de deportes, la polémica, me encantaba, me quedaba horas viendo los programas de después de la jornada. Veía todos los programas de deportes, veía todos los programas de polémica, le cambiaba de uno a otro. Era un enfermo de consumir este tipo de contenido y de programas que además había en la tele. Todavía ni siquiera explotaba tanto el cable o cosas así. Bueno, ya lo tenía muy claro. Entonces terminé la preparatoria y yo ya sabía. Me inscribí a comunicaciones porque la carrera de periodismo todavía no estaba en la UDG. Apenas la iban a lanzar y la lanzaron en Ocotlán. Entonces, eso fue un par de años después de que yo ingresé a comunicaciones. Entonces, ingresé a comunicaciones pensando que después podría darme ya una actualizada en periodismo. Pero bueno, entré a comunicaciones, hice comunicaciones y ya en cuanto estaba en segundo, tercer cuatrimestre, yo ya estaba trabajando en un periódico. Fui a hacer prácticas
en el esto y ya ahí me quedé y me encantó. No sabía escribir, eso es la verdad. O sea, empiezas a aprender todo. Y del periódico en un par de meses me invitaron, ahí mismo había una estación de radio, ¿Mm? que es Canal 58, me invitaron, estuve 2, 3 meses, no me daba el tiempo porque no podía hacer lo del periódico, estar en el radio y estar en la universidad. Entonces dejé el radio y me quedé con el periódico por un periodo de unos 6, 7, 8 meses. Y después incluso dejé el periódico, seguí estudiando y cuando termino de estudiar me buscan gente que ya me había conocido en ese proceso. Un amigo que también es un gran maestro, Raimundo González, me Ujú. habló y me dijo, oye, me acuerdo que tú estabas aquí interesado, ¿te interesaría otra oportunidad? Y dije, por supuesto, no tenía trabajo. Tenía como 3 meses de salir de la universidad, no tenía trabajo. Me habló, me invitó a Record ¿Mm? y fui a una entrevista y en la misma entrevista me quedé ya contratado. Wow. Al otro día llevé ya mis papeles y empecé a trabajar. Así me pasó en las prácticas. Llegué y le dije al de deportes, quiero hacer prácticas en deporte. Me dijo, ¿tienes una grabadora reportera? Le dije, no. Fue a su cajón, sacó una y me dijo, y mañana vas a un evento. Y, Vámonos. y al otro día estaba cubriendo un evento deportivo que era el Maratón de Guadalajara. Era una conferencia de prensa. Ujú. Y al otro día hice una nota. Salió publicada en el periódico con mi nombre. Wow. Así fue y pues imagínate, o sea, el primer día que voy me dan trabajo y el primer día que voy a una entrevista de trabajo me dan el trabajo, Eso no, me normalmente quedé no ahí. pasa. No, no pasa. Oye, qué Me chido. quedé. ¿Y hubo algún nervio o como tú ya estabas, a lo Mm, que veo, súper No, definido, fue como, qué chido, no aprovecha porque, esta oportunidad, a ¿no? ver, yo era estudiante, tenía 19 años quizá. Llego ahí con la intención de aprender. Este señor, Raúl de la Cruz, me dice, mañana tienes un evento y quiero que me hagas una nota, que redactes una nota para el periódico. Yo pensé que era como para ver que no, cómo escribía y salió publicada. Qué chido. Entonces, él me dijo, vas a ir a tal evento, vas a entrevistar a tal persona, te va a acompañar un fotógrafo. El fotógrafo fue muy amable, me ayudó, me dijo con quién, yo no conocía gente. Entonces era, sí, el nervio de ir a la primera vez, pero no el nervio de hacer algo que quería hacer. Ya después de eso todo fue mucho más fácil. Cuando entré al periódico ya a trabajar, también fue, te digo así, fue la entrevista, al otro día empecé. Y agenda todos los días, o sea, no paré y Mm. empecé a escribir y a escribir y a escribir y ahí fue donde aprendí. Realmente. Wow, pues como digo, sí, eso normalmente no sucede. No, no, La no, vida no es puede muy ser común. muy, muy confusa, Ander. Oye, ¿qué tan importante crees que pudo haber sido en este proceso también tener una claridad? Porque creo que también a muchos, y lo hemos platicado bastante, ¿no? Nos podemos como confundir Sí, entre la carrera, entre, ay, si me voy por este camino, o ya que estás trabajando, pues también puede ser a sí. lo mejor, no lo que esperabas, ¿no? A lo mejor una experiencia diferente. Sí, porque puede ser muy confuso, ¿no? Y puedes entrar en un área en donde no te sientes cómodo y piensas que entonces ya no, que todo es así. Y no, yo por ejemplo empecé en periódico, después te digo, hice un poco de radio y bueno, hoy estoy en la televisión, entonces he probado un poco de todas las áreas, incluso en digital, pues bueno, también en el área digital, cuando empezamos a escribirlo, que empezaba a existir el Twitter o la página de internet del periódico, entonces empiezas a mutar y empiezas a conocer. Pero sí creo que ayuda mucho el saber que quieres hacer algo. Mm, Y ahí ya yo ya lo tenía definido. Eran deportes, a mí me encantan los deportes, me encanta el fútbol, mm. pero pues empecé cubriendo golf, lucha libre, béisbol, canica, o sea, hice de todo. Al final eran deportes. Yo sabía que mi objetivo era El el fútbol. fútbol, pero tuve que hacer de todo, Diego. O sea, Mm. me mandaban a carreras o sea, Carreras fui a de, un carreras de torneo de melones. polo. Fui a la lucha libre 2 años. Wow. Martes y domingo, 2 años. Todos los martes y todos los domingos durante 2 años estuve en la Arena Coliseo de Guadalajara. ¿Trabajando o Haciendo la divertido? nota de la función de lucha libre. Porque se pone bien también. Ok. Pues sí, al principio era divertido los martes de glamour y los domingos familiares, pero sí llegó el momento en el que yo ya estaba Mm. ya un poco, no enfadado, porque pues, al final era el trabajo, pero sí ya sobrecargado de esa rutina, ¿no? Mm. Quería otra cosa además, no quería quedarme estancado ahí en la lucha libre.
Oye, y también, o sea, eso que mencionas, yo creo que también a todos nos puede pasar, que todo se puede volver rutina, ¿no? Quizá así sea lo que más te gusta, no sé, en este caso puede ser el fútbol. Sí, sí. ¿Hubo algún momento en que, o has sentido en algún momento que "Ay, esta rutina lo tengo que cambiar para Ahí, crecer, para hacer otras cosas, para ahí. mantener la emoción"? ¿No? Sí, ahí, sobre todo porque, a ver, yo empecé cubriendo, digo, todos los deportes que no eran fútbol. Esa era mi fuente. Todo Mm. lo que no sea fútbol, Eric lo cubre. Entonces yo tenía que ir a torneos de golf, te digo, tenis, cualquier cosa. Mm. Lo que hubiera en esta ciudad que no fuera fútbol, ahí estaba yo. Ok. Entonces yo no quería, sabía que era el proceso, pero Mm. no quería quedarme ahí. Entonces sí fue un momento de decir, a ver, lo estoy haciendo bien, pero tengo que hacerlo mejor y no para que me quede aquí, sino para demostrar que puedo estar en otra cosa, ¿no? Que en el periódico la forma en la que se le da importancia a los deportes, Mm. bueno, va de los deportes amateurs hasta el fútbol, que es lo más importante porque es lo que más consume, entonces Mm. tenía que estar en el fútbol. Y ese fue mi proceso. Y ya una vez llegando al fútbol, pues ya ahí empiezas a vivir otras cosas, a experimentar otro tipo de Mm. eventos más importantes. No, es que no los haya en el deporte amateur. Están los centroamericanos, los panamericanos que me tocaron en 2011, por ejemplo, los de aquí. Hay centroamericanos, hay un sinfín de actividades, Juegos Olímpicos, ¿no? Que también cubrí Mm. unos Juegos Olímpicos en Brasil, en Río, en 2016. Y es algo muy padre, Mm. pero yo quería estar en el fútbol, entonces había que dar ese salto de calidad, pero no para decir, soy el mejor de la lucha libre y me quiero quedar aquí. Yo no quería eso, entonces tenía que hacer otra cosa. Y bueno, digo, también a lo que nos platicas, que creo que no nos dices alguna mentira por ahí, pero que todo se está dando muy fácil desde, desde que inicias tu carrera. ¿No? Sí, Pero que hay cosas que yo creo que en cualquier trabajo, ¿no? A lo mejor algo en particular que dijiste, son cosas que no quiero hacer, ¿no? Pero esas me ayudaron a llegar a donde estoy ahora, ¿no? Porque en cualquier carrera creo que eso puede suceder. Y ahí creo que también puede ser cuando nos podemos aventar la toalla o decir, ¿sabes qué? No es lo que yo esperaba. pues algo difícil, sobre todo es empezar, o sea, como en cualquier trabajo, el inicio es complicado. De pronto, pues eres el sacrificado para lo que no quieren hacer los de ya más jerarquía, ¿no? Esa es una realidad, o sea, a Claro. ver, a donde vayas, hay gente que tiene cierto nivel, cierta jerarquía, que no va a hacer cosas que van a hacer los que somos nuevos o los que son nuevos. Y entonces esa parte, pues sí, de pronto te sientes como poco valorado, como que Mm. me toca lo que nadie quiere, ¿no? Solemos pensar así, no nos damos cuenta que es parte del proceso, porque es una realidad, es parte del proceso, y hoy lo veo con otras nuevas generaciones que entran y que Mm. les toca eso, ¿no? Y de pronto se pueden desanimar porque dicen, es que yo quiero estar pues, en lo más top, ¿no? Mm. Pero pues es así, a veces no. Y hay gente que tiene más suerte que yo, que muchos, ¿no? Que entran y directo a hacer lo más importante, pero también tampoco ahí te puedes frustrar porque alguien más hace lo que tú quieres y no te toca, igual cuando estás empezando. Pero creo que esa parte nada más es como que entender que tienes siempre que vivir ciertos procesos. Mm. A mí, te digo, la verdad es que no me costó mucho trabajo. Yo entendía en dónde estaba. O sea, yo entendía que era así. O sea, que, no, que había un tipo que tenía 20 años, Mm. que él ya estaba en otro nivel, que hacía cosas que yo no podía hacer por su conocimiento, sus contactos, todo eso que te va dando el tiempo. Mm. Entonces yo tenía que trabajar más que los demás. Salvo por eso, la realidad es que yo nunca tuve un momento en el que dijera esto no me gusta, esto no me llena, o no quiero, voy a tirar la toalla. De repente te topas con gente que te hace sentir mal, no valorado, pero eso nos ocurre creo que Mm. a la mayoría, ¿no? Salvo por eso, excepciones de personas que en un nivel jerárquico no te dan un trato adecuado, creo que de ahí en más, o sea, mi profesión no me ha defraudado. Mm. Oye, y ahorita que mencionas esa parte que ves gente con más experiencia que ya puede hacer a lo mejor otras cosas, me viene a la mente una entrevista con Jorge Ramos, que él también estuvo en un podcast,
Y él decía que cuando él inició en su carrera, ¿no? Había esta jerarquía, ¿no? Y que tenías que trabajar para llegar hasta donde eventualmente Jorge Ramos llegó, ¿no? Pero dice que el mundo cambió, que las nuevas generaciones, si Tienen... encuentran un espacio como una oportunidad, se pueden meter y llegar a lo mejor una posición, ¿no? Y eso, digo, me llamó bastante la atención. ¿Tú cómo lo ves en el área deportivo, no? No. Es que, perdón, digo, es que es maravilloso porque, a ver, si hoy tú abres tu canal de YouTube, ¿Mm? tu podcast, ¿cuántos podcasts te gusta que hay en la actualidad? Millones. Miles de millones, ¿no? Igual en canales de YouTube. Si tu canal de YouTube y tu podcast es exitoso, no necesitas ir a tocar puertas a ningún lado. Mm. Es tu canal, es tu trabajo y eres tú. Y si a tu canal le va bien, incluso esas celebridades, esas figuras, no tienes que ir a buscarlas. Te van a buscar a ti porque tú llegas a las personas. No vas a tener necesidad ni siquiera de ir a tocar puertas para hacer una entrevista. Mm. No. Seguramente la gente que los ayuda les dirá, mira, este canal nos Te conviene conviene. porque llega a nuestro público, hay que contactarlos y eso es espectacular. En la época en la que no estaban los podcasts y los canales de YouTube, que me tocaron vivirlos, había que pasar ese proceso. A ver, tú tocabas la puerta en un periódico, eras el nuevo y había uno que tenía 20 años, otro que tenía 30 años, otro que tenía, ya se iba a jubilar. Pues para llegar a ese nivel, pues tendrías que pasar los años que tenían ellos, Mm. aunque tuvieras la capacidad. Pasaba lo mismo en las estaciones de radio y pasaba lo mismo en la televisión. Siempre ha habido excepciones, siempre ha habido alguien que llega directo hasta la cocina, pero no es común, ¿no? Normalmente tienes que tocar, picar piedra. Ahora no. A ver, ahora voy a una cobertura y hay 10 periodistas de escuela, de la vieja escuela, Mm. y hay 10, no los voy a llamar, pero 10 influencers. Mm. Pero estás a la par, porque te dan el mismo privilegio de estar en el mismo lugar, con las mismas condiciones y en la misma cercanía con la fuente. Entonces, estos 10 para llegar a su posición a lo mejor tuvieron que pasar 15 años. Estos 10 empezaron hace un mes. Entonces, cambió, por supuesto que cambió. Hoy las cosas no son igual, pero a mí me parece muy bueno porque te da una oportunidad que antes no encontrabas. O sea, si hoy yo me quedo sin trabajo, ¿qué hago? No me voy a quedar sin hacer nada. Abriré mi canal de YouTube, Ahí ya estuvieras. ¿no? Empezaré un podcast. Bueno, hoy no porque creo que no me da el tiempo, pero siempre es una gran opción, o sea, es una realidad. Claro. Eso creo que es la diferencia. Ha cambiado muchísimo, pero para mí ha cambiado para bien. Para bien. Sí, porque justamente eso, ¿no? También las oportunidades, pues antes pudieran ser un poquito más limitadas, ¿no? Quizá pues a los medios de comunicación que había y como ahorita dices, pues Y hay que hay millones menos. y que hay menos, ¿no? Y ahora hay millones de oportunidades que si enfocas tu experiencia, a lo mejor alguna buena idea, como dices, en un mes, clic y órale, ¿no? Eso te ha llevado. Y también en ese sentido, que dices, bueno, ahorita yo tengo una carrera, pues ya de 17 años, estoy en la televisión, me puedo mover de una manera donde ya conozco este ambiente, pero ¿tu historia te gustaría ahorita darle algún giro o sumarle algo? O dices, bueno, ahorita pues quiero mantenerme aquí y subir por donde estoy. No, a ver, quizá esto, Diego, o sea, esta parte de lo que hoy es lo más cercano a la gente joven, porque son nuevas generaciones. ¿Mm? Sería fantástico poder como también compaginar lo que haces ya de una forma más tradicional con lo que hoy ya también se está convirtiendo en algo común del día a día. O sea, es más difícil llegar a gente más joven porque hoy ellos están escuchando un podcast, Un TikTok, escuchando ¿no? en TikTok o viendo un canal de YouTube. Entonces ya no ven la televisión como antes, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos que en algún momento dar ese salto hacia la modernidad de los medios actuales, de los medios de comunicación, de las Mm. redes sociales y todo eso. En mi caso, la verdad es que las redes sociales y todo, sí las tengo, está en Twitter ahí, pero tampoco le he puesto todo Mm. el tiempo porque sigo
dándole la prioridad a la parte de lo que es el trabajo más formal, digamos, ¿no? Que empezar a hacer eso ahí. Pero ya hay gente que te lo hace, ¿no? O sea, ya puedes contratar a alguien y te maneja tus redes sociales y te hace tu canal de YouTube y tú te ocupas de muy poco, ¿no? Porque si tienes el capital lo puedes hacer. Yo creo que dar el salto a esa parte nada más y mantenerlo otro. Oye, qué chido. Y también, digo, a lo mejor en el camino que llevas ahorita recorrido, también has trabajado con figuras, ¿no? De los medios de Sí, comunicación, que quizá tú veías en de la prepa, niño, ¿no? De y niño, te imaginabas, no sé, que has trabajado con el perro nunca. Bermúdez, de repente estar en la cancha con él. Nunca. En la prepa, mis compañeros, mis amigos me tiraban carrilla. Ya desde la prepa, te digo, yo lo tenía muy claro y me decían que era Toño de Valdés, porque me la pasaba hablando de deportes. Me la pasaba, había de todo. Era el que pasaba algo, la Serie Mundial, y me preguntaban. Había que hablar de fútbol americano y me preguntaban, había que hablar de fútbol y yo sabía todo, ¿no? Tengo que me la pasaba viendo deportes, entonces. No, jamás me imaginé ni estar a un lado en una transmisión con el Perro Bermúdez, con tipos de esa categoría, ¿no? En Estados Unidos, Pablo Ramírez, que es como el Perro Bermúdez, pero en Estados Unidos, y que hoy que los conozco además son las mejores personas que me ha tocado, espectaculares como personas y como compañeros, pero así hay, o sea, esta empresa además en la que trabajo, pues tiene un fin de figuras, ¿no? Está Adriana Monsalve, Mm. Luis Omar Tapia, Diego Balado, o exfutbolistas, ¿no? Risto Stoikov, Carlos Pavón, no sé, en los mundiales que nos acompañan otras figuras de talla mundial, ¿no? Carles Puyol, eh, se me van ahorita algunos, pero de ese nivel, ¿no? O sea, que me ha tocado estar con ellos, trabajando con ellos. No, jamás me lo hubiera imaginado. Oh, qué chido, ¿no? Y eso está padre que, digo, tenías claridad que querías estar ahí, ¿no? Y de ¿Sí? repente ya estás ahí y estás con todas estas figuras, ¿no? Pues yo creo que para todos, ¿no? O sea, se van cumpliendo sueños. Y es en la parte de compañerismo, ¿no? Pero bueno, también está el otro lado, que te acercas también a figuras que, pues quizá también tú veías en la cancha, ¿no? De jugadores, ¿no? Y de repente los estoy entrevistando, ¿no? ¿Hay alguna entrevista? A lo mejor como la primera entrevista que dijiste, ay, güey, ya estoy entrevistando a este jugador en particular, ¿no? Pues mira, así, ahorita se me viene a la mente cuando llegó Maradona a Dorados de Sinaloa, Mm, ¿no? ah, Llegó Diego Armando y a mí me hablan y me dicen, oye, te vas a ir a Culiacán, que va a llegar Maradona. Wow, ¿no? O ¿qué? sea, vamos. Y el día que llega Maradona, yo estaba ahí en el hotel al que él llegaba, estábamos ahí y han sido de esas cosas, la cercanía, ¿no? Estar aquí frente a frente con un tipo como él, como Diego, te quedas pues, sin palabras, ¿no? Porque pues es de esas leyendas que has Ay, escuchado toda tu vida, ¿no? Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas del mundo y tienes la posibilidad de estar ahí. Además estuvimos por ahí un par de semanas, entonces todos los días en el mismo hotel donde estaba él, ¿no? Entonces lo veíamos bajar, salir al entrenamiento, íbamos al entrenamiento, lo veíamos, regresaba del entrenamiento y ahí estábamos viéndolo cuando se subía al ascensor, cuando lo subían a la camioneta donde lo trasladaban. Entonces fueron un par de semanas de estar en contacto con él y así ha habido, digo, lo pongo a él por lo que representa, ¿no? Pero pues así ha habido otros futbolistas que me ha tocado conocer que admiraba mucho, ¿no? El pibe Valderrama, ¿te acuerdas del pibe? mm, ujú, Un ujú, mm. colombiano con una melena así espectacular que yo cuando era niño, o sea, lo veía y era de esas figuras mundiales que yo decía, wow. Entonces, pues sí me ha tocado conocer a muchos. Una entrevista así en particular, este, Que pasa algo divertido, que algo que no te imaginabas, una respuesta también que pues, nunca sabes, ¿no? Que tu no, ídolo pero que te puede decir, sabes ¿no? a quién me dio mucho gusto. No fue una Mm, entrevista así mano a mano, pero en alguna ocasión, todavía siendo yo muy novato en esto, mm, nos tocó que viniera Hugo Sánchez, que Hugo Sánchez, bueno, lo digo por la admiración por ser mexicano, ¿no? mm.
y tener enfrente a Hugo Sánchez fue como de también así como algo muy, muy impresionante. A Jorge Campos, porque además eran los que yo de niño, pues yo los veía, ¿no? Y yo, Hugo Sánchez y Jorge Campos eran como lo máximo. Entonces, creo que esos dos pueden ser. Y además, bueno, una vez con Jorge Campos me tocó jugar un partido de fútbol. Nos invitaron de récord a jugar un partido contra los de Rudo y Cursi, la película, cuando estaba saliendo Diego la película, Luna, con Diego Luna y Gael Gael García. García. Entonces, nos llevaron a Ciudad de México, a mí y a Gibran, Mm. a Chivo. Nos llevaron a Ciudad de México, nos concentraron, ¿no? Pasamos la noche, éramos unos futbolistas, Claro. compartimos habitación, entonces al otro día nos llevan el autobús al estadio, con todo el equipo, y ahí va Jorge Campos, el Brody. Wow. Y es un personajazo, ¿no? Claro. Jorge Campos. Nos paró tránsito en la Ciudad de México, de hecho ya llegando a Nezahualcóyotl, nos paró tránsito, el autobús lo para por alguna situación, la verdad es que yo no me di cuenta. Entonces se baja el chofer y pues pasaban los minutos y no avanzábamos y teníamos el partido, teníamos el juego. Contra Rudo y Cursi. Contra Rudo y Cursi. Y pasaban los minutos hasta que alguien le dijo a Campos: Jorge, baja tú a arreglar el tema, ¿no? Entonces le dicen ahí al tránsito, es que vamos a un partido, le estaban explicando, ¿no? Y él no creía, ¿no? Van a jugar fútbol, ¿no? Se Jorge, bajaban todos ahí con el físico y decían, estos no pueden ir a jugar fútbol. Entonces se asoma Jorge Campos por la puerta del autobús y lo ve el oficial de tránsito y entonces se le iluminan los ojos también y ya se bajó, se tomó una foto, lo saludó, algo. Y listo, vamos al estadio, lo arregló en un minuto. Y ya vamos al estadio y jugamos el partido contra Rudo y Cursi, contra Gael, contra Diego. ¿Cómo estuvo ese juego? Nos ganaron 4-1 o 5-1, no recuerdo. Nos golearon, tenían un buen equipo. ¿Gael y Diego juegan Gael bien? y Diego ¿o? jugaban bien, juegan muy bien. Tenían un equipazo y nos metieron un baile en el estadio de Nesa, en el Nesa 86, un estadio que fue mundialista. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Jorge Campos, que evidentemente era un idolazo, a Adrián Chávez, portero del América, y bueno, saludar a Diego y a Gael también ahí los pudimos conocer y saludarlos, tomarnos una foto. Fue una gran, gran experiencia. Oye, qué chido, ¿no? O sea, conocer esas personalidades y en ese tipo de ambiente, ¿no? Porque, digo, En un partido de fútbol. Sí, estás jugando contra Diego, todo Gael. ameno, risas. Sí. Qué chido, qué chido. Creo que eso es algo también que a veces no te imaginas que tu trabajo No. te va a permitir hacer. No, es increíble, la verdad. O sea, ir a jugar, que te abran un estadio de fútbol para ir a jugar un partido es algo... De hecho, íbamos a jugar en el Azteca, si no mal recuerdo. Pero bueno, hubo ahí algún tema que no pudieron solucionar y terminamos jugando ahí en el NES. Oye, qué chido. Y hablando de esas experiencias, también otra muy padre que yo he visto en amigos que conozco que están en los medios es también viajar, ¿no? O sea, estar conociendo muchos otros países, estar conociendo otras formas de hacer las cosas. También, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia de ir ya sea local o internacional, ¿no? Porque también yo creo que pues, te empieza a abrir, pues, desde pues, muy joven el mundo hacia... Hay otras formas de ver las cosas, hay otra forma de hacerlas, ¿no? Y que también conoces, pues, un sinfín, ¿no? De personalidades, ¿no? Colegas, culturas, personas, las ciudades, todo. No, ha sido de lo más gratificante. Son varios países los que me ha tocado conocer. El primero al que fui fue a Colombia, si no mal recuerdo. Fui a Colombia al Mundial Sub-20 en el 2011. Por ahí estuve un mes, más o menos. Colombia, conocí muchas ciudades. Centroamérica me ha tocado conocer El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá. En Panamá viví uno de los días como periodista, pero también viendo la parte de un aficionado más espectacular que me haya pasado, porque me tocó estar el día en el que ellos consiguieron el boleto a su primera Copa del Mundo. O sea, el día que ganaron el partido con el que iban a su primer mundial. Y fue una locura, fue una verdadera locura. El estadio, se acabó el partido y la ciudad era una fiesta hasta las 6 de la mañana del siguiente día, pero así paralizado. Qué chido.
Y nosotros detrás del equipo, ¿no? Detrás de la selección de Panamá, por toda una avenida, no recuerdo el nombre de la avenida principal ahí en Panamá. Ellos en un camión de bomberos, haciendo el recorrido con la gente y la gente feliz. Algo que yo, la verdad es que nunca había visto tanta felicidad en una ciudad, de verdad, nunca. O sea, porque además era el país completo. O sea, por ejemplo, aquí los títulos de Chivas o del Atlas, pues sí se desborda la gente. Pero esa era una ocasión súper especial para ellos y me tocó estar ahí, parte de un viaje y así me ha tocado otros tantos, República Dominicana, pues por Estados Unidos, cualquier cantidad de ciudades, eh, por Europa también ya algunas y por ahí hemos parado en el Mundial de Rusia. Hmm. Entonces sí, ha habido muchas posibilidades de viajar. En Brasil, en los Juegos Olímpicos, también fue un mes más o menos. Y ha sido conocer muchísimas ciudades, muchísimas personas y ha sido de las cosas que te quedan, ¿no? Para toda la vida. Qué chido. Oye, llevas una carrera, o sea, desde muy joven, ¿no? En los medios de comunicación, has estado con figuras en cancha, o has escrito en la radio, en la televisión, has jugado un partido contra Diego Luna García con Jorge Campos de... Jugaron con nosotros. Y bueno, todas estas experiencias, viajar, pues bueno, ya van sumando, pues ahora sí que todo un estuche, ¿no? De experiencias bien fregonas, pero siempre como otros sueños, ¿no? Otras cosas que nos gustaría hacer. Ahorita donde estás parado con todo esto que nos platicas, algo a lo mejor en corto que te gustaría hacer y algo que dijeras, bueno, a lo mejor en un futuro también en plan de, pues sueño con hacer esto en particular, ¿no? Pues eh, estar en más eventos de ese tipo, por supuesto, pero a ver, la parte del trabajo del reportero, el periodista deportivo, luego lo dividimos, ¿no? El Mm, que vaya a hacer la cobertura, el que puede hacer las notas de color, el que puede hacer el partido en sí, ya estando en cancha o comentarios o los que narran, ¿no? Yo creo que me gustaría, y esa es una parte que ahora trabajo también en ella, es en prepararme más para poder dar un salto hacia no solo quedarme, por ejemplo, como reportero de campo, ¿no? De mm, cancha, que es algo que me gusta mucho, me encanta, pero tener como más capacidad, hablo de, por ejemplo, tener el título de director técnico, mm. que te ayudan para entender, tener más Herramientas, ¿no? herramientas y cuestiones más técnicas, ¿no? E incluso hasta a veces hasta del vocabulario, ¿no? Que hoy también ya es muy importante para también poder aspirar a ser quizá más un comentarista, ¿no? Tener más esa posibilidad de analizar un partido. Yo creo que por ahí pudiera ser. Nunca he intentado narrar, la Mm. verdad, nunca lo he hecho. Tengo una experiencia ahí en radio con nosotros, ahí mismo hay una estación de radio y una vez me dijeron, oye, ¿quieres venir? Sí, lo intenté un par de veces, no me volvieron a llamar, yo creo que no les gustó tanto. No, me han invitado, no, sí me han invitado, pero no quiero ser porque le tengo mucho respeto a todas a las áreas, ¿no? Entonces no quiero hacer algo de lo que yo no me sienta capacitado, por eso no, Mm. creo que no es, al menos hoy, no podría seguirlo intentando, porque sí creo que los que lo hacen se preparan y merecen respeto. Entonces no me puedo sentar al lado de alguien que tiene 6 7 8 años narrando partidos de fútbol para yo tratar de aprender a su lado, ¿no? Mm. Te tienes que preparar para después irte metiendo un poco a poco en eso, pero la verdad es el día que fui a narrar, o sea, sé de fútbol, sabía los equipos, pero no tenía conceptos básicos. Y creo que hay que prepararse incluso hasta en un tema vocal, Mm. y hay que hacer más cosas para poder estar ahí. Me gustaría, no lo he intentado, pero sí prepararme quizá para ser más analista en el fútbol. Oye, en esa cuestión también con el respeto a la profesión, alguien que le guste o que piense, quiero estar en el lugar donde está Eric o alguien más que esté en los medios de comunicación, ¿qué se puede imaginar de un día a día, ¿no? Porque creo que también a veces romantizamos o nos imaginamos de cómo va a ser Como mi frase, como tu frase, qué dura es la vida del reportero. Lo empecé a poner porque me pasa eso.
Mm. ¿no? Justo la gente piensa, qué chido, estás en el estadio, ¿no? Qué chido fuiste, qué chido Conoces, viajaste. ¿no? Oye, qué chingón que estás en el estadio con la selección, que entrevistaste a tal jugador, que sí, pues es muy chido. Pero para llegar ahí tuve que pasar un proceso y además del proceso, todavía en el día a día hay que hacer muchas cosas, ¿no? O sea, no puedes llegar y decir, ya estoy aquí y siempre voy a tener las entrevistas, ¿no? Las entrevistas se consiguen, se trabajan, Mm. ¿no? O sea, para yo poderme sentar con alguien, tengo que primero establecer una comunicación, tener un contacto, que me conozcan, que sepan que me van a recibir, quién me va a recibir, por qué me va a abrir la puerta de su casa alguien, ¿no? Entonces, ¿por qué me van a elegir a mí para ir a cubrir un partido de fútbol? Pues la gente dice, qué chido, tú estás ahí, padre, vas al estadio, estás en la cancha, ves a los jugadores, oye, pídele una playera para mí. No, Y unos no. boletos. Ajá, y unos boletos, ¿no? No, no, no es así. O sea, nosotros quizá y ahora las redes sociales, sobre todo Instagram, te muestran una parte que no, o sea, que no te permite mostrar todo lo que hay atrás, Mm. solo la parte bonita, ¿no? Y sí, creo que mucha gente, si quieren llegar a eso, la verdad es que sí es muy chido, pero no es fácil. Como ningún trabajo, Diego, ningún trabajo es fácil. Dime un trabajo que sea fácil. Y, Dime un trabajo que digas, no hace nada. pues, ver Netflix, ¿no? Si fuera un trabajo de... Entonces, juego con eso porque creo que representa mucho esa parte de lo que la gente cree que es fácil y que es muy divertido y muy sencillo, que no lo es. Es muy difícil, cada vez es más difícil, digo, cada vez es más difícil llegar a la gente. No sé si porque la gente es más desconfiada en la actualidad. A mí me costaba menos trabajo hace 10 años Mm. llegar a la gente y que me abrieran las puertas de su casa y tener una confianza. Hoy la gente es más reservada, ¿no? Te bloquean, hay en automático un escudo, ¿no? De no querer que entre la gente tan fácilmente a tu vida, no sé, creo que es como, al menos en el deporte lo percibo así, ¿no? El deportista es cada vez más cuidadoso de Mm. con quién platica, qué habla, porque tiene una amistad con alguien, sobre todo que está en un área que representa pues, a la prensa, ¿no? A los comunicadores. Y antes no, antes el deportista entendía que había una conexión directa, ¿no? Porque eres un vínculo con la gente. Mm. Yo soy el que le voy a decir a la gente que tú estás feliz, o que tú estás triste, o que estás pasando un buen momento, o que estás pasando un mal momento. Lo van a hacer vía nosotros. Pero lo que pasa es que ahora el futbolista agarra el celular y se graba un video y dice estoy triste y lo sube. Mm. Y entonces todos sus seguidores ya lo saben. Entonces por ese vínculo que éramos nosotros, ahora es más complicado llegar. Creo que las mismas redes sociales han provocado un poco esa situación y es más difícil llegar, tener esa conexión que yo tengo con muchísimos jugadores y entrenadores y deportistas, pero que fui labrando a lo largo de muchos años de conocerlos y de tener y de generar una confianza. Y hoy es mucho más difícil. Que eso también es importante, ¿no? Y también creo que en cualquier trabajo, ¿no? Las relaciones que vas construyendo desde a lo que te dediques. Y digo, esa parte que nos dices, el mundo está cambiando, como hace rato también decías, para bien, ¿no? Que dices, bueno, ya puedo crear mi contenido, pero digo, no sé si sea para mal, pero también ese contenido, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo estos vínculos con pues, las personas, Es, ¿no? Que te eh, van a ofrecer esa información, es ¿no? la parte que creo que hace diferencia entre los periodistas, que te decía de escuela, ya se oye mal, pero la vieja escuela, ¿no? Digo, no sé por qué, pero no debería de haber una vieja escuela del periodismo. El periodismo debería ser siempre una escuela y listo. Y la gente que hace hoy el contenido y las redes sociales y que son influencers y que son youtubers y que son, bueno, cualquiera de las TikTokers, ¿no? Generan contenido, generan ese vínculo que te decía que los pueden buscar porque es así, ¿no? A ver, Mm. este es el TikToker más exitoso. Yo quiero hacer
quiero tener un vínculo con él, hacer un trabajo, ir a platicar con él, lo que sea, pero lo hacen y listo, ¿no? Y el periodista no, el trabajo del periodista no es te entrevisto y listo, ¿no? O sea, el periodista creo que crea ese vínculo con la persona, o al menos debería de ser eso, crear ese vínculo con la persona, no para darte la noticia de hoy, sino para siempre tener esa puerta abierta para tener esa información que la gente quiere tener a lo largo. Creo que se da mucho más todavía en espectáculos. Mm. En los espectáculos hay como más ese vínculo, porque el artista entiende que toda esa industria que hay alrededor del medio del espectáculo, la gente es la que quiere la revista, todavía hay revistas de espectáculos. Busca una revista de deportes. Ya casi no hay, Ya casi no es. ¿no? Porque ahí todavía el ámbito en el mundo artístico todavía tiene ese vínculo con los periodistas, con las revistas, con los programas de radio. Hay programas de radio muy exitosos todavía de espectáculos, programas de televisión muy exitosos de espectáculos, revistas porque hay ahí una forma todavía de trabajar, creo que diferente a la que ya tenemos nosotros en el deporte, y que obviamente las nuevas generaciones la tienen diferente. Y no sé, sí van a tener contenido, pero la calidad del contenido. Yo creo que todavía ese es el problema que tienen, calidad de contenido. Los canales de YouTube, puedes ver 1000 canales de YouTube con, la verdad, lo digo, con un contenido Sí, que no te va a que aportar no te o... aporta absolutamente Claro. nada. Y bueno, digo, ser conscientes de esa parte, que la ligo también con lo que decías, ¿no? O sea, como el respeto hacia, pues, la chamba, ¿no? O sea, si, bueno, voy a hacer mi canal, voy a hacer lo que sea, pues tratar de hacerlo de una manera lo más, pues, digna o de la manera Sí. más profesional, ¿no? O sea, no por tener las herramientas, se pueden hacer muchas cosas y también no tienen los vínculos, pues, abiertos, ¿no? Y también a esto creo que también eso yo creo que cambió de alguna manera, o lo tenemos como más vigente de compararnos, ¿no? Porque pues ya podemos ver en redes sociales muchas cosas. Hace rato también lo mencionabas, lo más bonito, ¿no? Y pues de ahí también lo que decías, ¿no? De la dura vida del reportero, ¿no? Para ti también en ese sentido, ¿cómo ha sido importante no comparar tu trabajo con el de otras personas? A lo mejor sí inspirarte, pero no compararte. Lo pregunto porque también creo que es una pregunta muy constante con invitados que hemos tenido acá, que, bueno, se dedican a hacer cómics, ¿no? O se dedican, a lo mejor los medios también, pero en espectáculos, ¿no? Y mencionan mucho eso, ¿no? O sea, como que, no te compares porque eso, pues, te va a frenar, ¿no? No te va a permitir, ¿no? O a lo mejor no ha sido algún tema, ¿no? Para ti, ¿no? No, digo, al final de cuentas, la gente te compara, ¿no? La gente sí te puede comparar, o sea, el público sí te puede comparar, porque si yo estoy en un programa de televisión y al mismo horario hay un programa de televisión con el mismo contenido, pues el que va a aprender la tele va a decir, este me gusta por esto o no me gusta por esto. Ya están haciendo un comparativo. Tú, o bueno, en mi caso, yo creo que lo que he tratado de hacer es sí ver lo que hay alrededor, porque si no, pues, o sea, le mentiría si no ves o si dices que no te importa lo que hacen los demás. Te debe de importar porque es lo que tú debes de estudiar, qué hay alrededor tuyo, qué te puede hacer mejor que los demás, qué puedes hacer diferente a los demás, qué haces igual que el resto. Si yo soy igual que el resto, pues, soy uno más. Mm. Entonces, tengo que voltear a ver, no creo que no es una comparación como tal, pero sí es un estudio de lo que Un en el estudio de ámbito, mercado, ¿no? en el ámbito en el que te vas a mover, tienes que ver qué haces diferente y qué haces igual que los demás. Porque creo que al final de cuentas lo único que te marca en esta profesión y en casi cualquier otra profesión es lo que puedes ofrecer distinto al otro. Si tú eres, ¿qué te digo, Diego? Si tú te, te gusta o tienes un trabajo de botarga, ¿no? Y el de la botarga de enfrente baila, pues, pues vas a tener que bailar, Y dar ¿no? 3 piruetas. Si la botarga de allá es chistosa y tú no, pues el de la botarga de allá va a ser el exitoso. O sea, eso es en cualquier En ámbito de cualquier la ámbito. vida, o sea, hasta en una reunión. Si tú vas a una reunión y tú eres el que estás callado, pues que la gente no se va a arrimar
a platicar contigo. Pues si el que tiene la fiesta está enfrente, pues vas con el de enfrente, ¿no? Porque él es el que se está robando los reflectores en una reunión. Desde, o sea, en cualquier ámbito de la vida. Y no es que te tengas que desvivir por ser el diferente, ¿no? Tampoco es que tengas que ser el borracho en las fiestas para que seas el que le caes bien a todos. Hay muchas formas, por eso te digo, a ver, si este es el que pone el ambiente, pero este es el muy serio, pues igual y yo voy a hacer un intermedio, ¿no? Con otra forma, ni voy a ser el más borracho, ni voy a ser el más callado. Creo que en todas partes tienes que identificar qué puedes hacer que te haga un poco distinto. Poquito. Una Mm. pizquita de algo distinto te va a marcar en cualquier cosa. Y eso es lo que yo creo. ¿Eh? Sí, digo, me hace mucho sentido y me acuerdo de una presentación que un autor mencionaba que hay que ser conscientes que todos estamos atrás de la chuleta. Así lo dijo tal cual, ¿no? Y me queda como eso muy, muy grabado, ¿no? Porque, pues sí, yo quiero ser doctor, pero no, o quiero ser arquitecto, o quieres ser lo que sea, pues claro, porque a ti te lo van a dar eh, el trabajo o el lugar, en lugar de otros 10, ¿no? Y ya que lo piensas así, dices, ay, güey, porque luego también nos vamos con la Exacto. finta de, ¿por qué no me está pasando a mí este sueño? Diego, pero o sea, si para elegir un dentista, o sea, vas a un dentista y ¿te cayó bien? No, ya no voy a ir. ¿No? O sea, es algo tan, pero no vas al dentista porque te caiga bien, sino porque hace bien su trabajo, ¿no? Pero no lo catalogas por el trabajo, lo catalogas porque, es que ese dentista es bien buena onda, me trata muy bien, me dio una paleta cuando salí, ¿no? El otro no, me hizo caras, me regañó, me dijo siéntate bien. Entonces, a ver, puedes ser el mejor en tu trabajo, el mejor, pero si no tienes la actitud, también te va a perjudicar. Tienes que ser el mejor, pero aparte tienes que ser otras cosas. No solo ser bueno y ya. Oye, para, Bueno a qué secas, presión ¿no? de... Sí es una presión, pero se me hace padre pues, tenerlo consciente, ¿no? Porque si lo tienes pues en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Creo que le va a dar un giro, ¿no? A tu trabajo, ¿no? Como dices, se hace un dentista o sea lo que hagas, ¿no? Porque pues en los detalles pues va a cambiar mucho, Son detalles. puede cambiar mucho el rumbo de, pues, de tu carrera, ¿no? Que bueno, pues lo que tú nos has compartido ¿no? Pues, es una carrera pues de ya muy larga, que se han dado cosas de una manera muy chida, con experiencias bien padres ¿no? Y que pues seguramente ¿no? A muchas personas les inspira, ¿no? O agarran como estas ideas de decir, ah, yo también quiero estar en algún mundial o estar entrevistando a tal persona ¿no? O estar allí en el meollo del asunto, ¿no? Y así como alguien puede inspirar como tu historia, para ti alguna historia, para cerrar un poquito con la charla que te inspire, puede ser así que una historia de una persona en la vida real, a lo mejor una película que viste y que te quedó un mensaje súper grabado, ¿no? Algún libro, ahora sí que algo que digas, esto es una historia que a mí me dejó un mensaje bien chido. Pues mira, la verdad es que así, una historia fuera de, no tengo a alguien así inspirador. Yo creo que lo que sí es que siempre me fijé, Diego, como en las personas que justamente tienen toda esas ganas, ese deseo de lograr algo y no lo pueden cumplir. O sea, creo que he conocido a mucha gente que a lo largo de la vida me dijo, yo quiero ser algo y no lo logró, ¿no? Yo quiero trabajar aquí, pero no puedo. O yo quiero estudiar, pero no tengo el recurso. O yo quiero viajar, pero no tengo. Entonces, más que una sola historia, yo te diría que conozco muchas historias de personas que no han podido y que pues se van a quedar así, lamentablemente, ¿no? Toda su vida. Este, yo nací te decía, en Fresnillo, Zacatecas, es una ciudad chiquita en Zacatecas, que cuando yo nací evidentemente era más chiquita, ¿no? Hoy todo crece de una forma muy grande. Y le doy mucho gracias a mis papás porque, a ver, si no empiezas a buscar el crecimiento, no lo logras, ¿no? Entonces, a ver, si mi papá se atrevió a salir de ahí, del núcleo en donde nació, creció y vivió,
para dar un salto de calidad, pues lo menos que puedo hacer es, o sea, no es seguir intentando lo mismo, ¿no? Entonces, una vez llegando acá, una vez me pasó una idea loca en mi cabeza, que era regresarme a estudiar a Zacatecas. Hasta que un tío me dijo, pues si estás en Guadalajara, ¿no? O sea, ¿por qué te quieres ir a un lugar donde a lo mejor hay menos periódicos, menos estaciones de radio y menos televisoras y menos... Y tenía toda la razón. O sea, porque yo quería regresarme, pues a lo mejor por estar por la familia o lo que sea. Pero no era así. Al contrario, siempre tienes que buscar ir hacia adelante, ir hacia el frente. Entonces te digo, es que de donde vengo es una ciudad que hoy tiene muchos problemas, muchos problemas de seguridad, como muchos lugares del país, donde mucha gente quiere y no puede, donde mucha gente intenta y no se le dan. Mucha gente nunca sale de ahí, ¿no? Y no tiene esa posibilidad de decir, voy a ir a estudiar a una universidad en otra ciudad, ¿no? Igual las hay, también quien las tiene, o sea, sí, también hay gente que tiene eso. Pero yo creo que eso digo, o sea, más que una historia, es conocer a tanta gente que quiso, intentó y no pudo. Entonces yo quise hacer esto, que lo tenía clarísimo, lo intenté, además fue, como dices, un poco fácil llegar, no fue fácil posicionarse, pero fue fácil llegar y yo creo que a partir de ahí ya, cualquier cosa que haga, ni siquiera lo llamo esfuerzo, ¿no? Porque lo entiendo que es parte del trabajo y nada más trato de hacerlo. Cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo. Hay que trabajar muchísimo, pero no, la historia yo creo que me la da esa muchísima gente que he conocido que desea hacer algo y que no, y que termina por no poder hacerlo. Yo hasta el día de hoy hago lo que quiero, lo disfruto muchísimo y espero seguirlo haciendo muchos años. O sea, hay gente que dice que cuando te gusta un trabajo, pues ya no trabajas. Ya no trabajas, no. Y a mí me pasa un poco eso porque yo estoy en una cancha de fútbol y estoy disfrutando el momento. No estoy pensando en que es un trabajo. Estoy haciendo lo que más me gusta hacer, lo que me apasiona hacer. Y mientras estoy ahí, la verdad es que es el momento más agradable que estoy viviendo. Entonces, pues imagínate que en lugar de pensar, chin, tengo que ir a trabajar, pues estoy motivado porque quiero hacer lo que voy a hacer. Entonces, es muy padre y me quedaría con eso. Me quedo más con las tantas historias de gente que no puede y que me hacen valorar lo que yo sí he podido alcanzar. Sé que hay mucho tramo hacia arriba, muchas cosas, mucha gente mucho más, con mucha más trayectoria, mucho más eh, importante en la industria, pero bueno, para allá hay que aspirar, a llegar a ser alguien todavía que sea más trascendente y que a lo mejor pueda inspirar. Y una cosa nada más para cerrar, Diego, ayudar a la gente. Así como se me puede acercar, el otro día se me acercó un chico de una universidad, oye, ¿me puedes dar un consejo? Claro. Y los que quieras, porque creo que también eso tenemos como un poco ese compromiso de ayudar a los demás. En toda la vida, ¿eh? Pero si alguien se te acerca para pedirte un poco de ayuda para llegar, para intentarlo, ahí sí creo que eso, lo, toda la gente que se me ha acercado, trato de ayudar en ese sentido. Wow, pues eh, muchas gracias, Eric, por todo lo que nos platicas, nos compartes, que son experiencias súper fregonas, que por fin se me hizo que estuvieras por acá, porque, digo, te conozco de hace tiempo y... Como 20 años. Como 20 años, chin. Pero estás seguro que pues tienes mucho que compartir y incluso algunas cosas que pues yo mismo, ¿no? O sea, que te conozco hace tiempo y ahorita pues me van vibrando, voy entendiendo de lo que ha recorrido y que justo es pues, la idea, ¿no? De lo que hemos hecho acá con los entrevistados y que lo mencionas
desde donde estemos, desde nuestras posibilidades, pues tratar de honrar a los que a lo mejor no han podido crear esas historias, o incluso la familia, ¿no? Personas que vienen atrás de nosotros. Entonces, pues es darle para adelante, pues disfrutar lo que haces, que eso creo que también es clave, que se nos olvida disfrutar, no ver una chamba como de lunes Y y te empiezas a estresar con tu trabajo y ahí ya estás perdido. ahí ya es una señal de que pues por ahí no va, ¿no? Que estás esperando el viernes, pues desde el lunes, Sí, ¿no? ya para irte, ¿no? Justamente, y Eric, pues muchas gracias, pues ahora a echarnos la cascarita. No, pues un gusto. Hace mucho que también nos tocó jugar, ¿va? Jugar fútbol y todo. Y sí, lo mínimo que podemos hacer es echarnos la mano Eso, buenísimo. para crear más historias. Eso, perfecto. Pues Eric, muchas gracias No, de hombre, nuevo. de Gracias a los nada. que nos escuchan. Yo soy Diego y pues nos vemos en otro jueves de crear historias. Bye bye.